Buenos días, mis hermanos. Pueden sentarse, tomar asiento. Muchas gracias. Qué bendición. El primer día de la semana en el mundo entero, reunirnos hermanos de toda lengua, tribu, nación. Algunos ya tuvieron culto, otros hasta ahora lo estamos teniendo. Y qué bendición poder reunirnos en torno a la obra de nuestro amado y Señor Jesucristo. Cuando era pequeñito, mi madre nos llevaba a las iglesias. Y me gustaba mucho una iglesia que había en el centro. Y mi madre le gusta mucho ir a la iglesia del Carmen en esa época. Y siempre nos llevaba allá. Y me impactaba ver la majestuosidad de ese templo, de ese sitio. Y veía un sitio tranquilo, un sitio lleno de, donde la gente iba, donde la gente oraba. Veía un lugar como de adoración, un lugar especial donde la gente se reunía también para confesarse. Era algo chévere. Y pensando en esto, Dios habló a mi corazón de hablar de un templo que es muy similar. Y un templo en el cual nosotros ahora disfrutamos, que es el templo del Espíritu Santo. Dice la palabra que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Por la misericordia y gracia de nuestro Señor Jesucristo, cada uno de nosotros es el templo del Espíritu Santo. Pero ¿quién es el Espíritu Santo? ¿Qué hace el Espíritu Santo? ¿Cómo obra el Espíritu Santo? Bueno, primero que todo, ¿será que el Espíritu Santo es un poder? ¿Es una energía? Mucha gente en el mundo piensa que es una energía, que es un poder especial. Pero la misma palabra nos dice quién es el Espíritu Santo. Y por eso vamos a ir a la palabra. En Génesis 1:2 dice que el Espíritu Santo se movía sobre la faz de la tierra. Entonces el Espíritu Santo estaba ahí en el principio, haciendo la creación. Y también dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. También estaba involucrado parte de la Trinidad ahí. Formando parte de la Trinidad estaba ahí. Y dice en 1 Juan 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Uno. Son indivisibles, son parte que en nuestra mente finita, como decía nuestro hermano Alejo, no nos cabe. ¿Cómo puede ser que sean tres personas diferentes, pero un solo Dios? Algo maravilloso, y que los tres dan testimonio en el cielo. En Mateo 28, 1-9, dice, vamos a pasar por varios pasajes hablando del Espíritu Santo. En Mateo, en la gran comisión que mandó el Señor Jesucristo a sus apóstoles, dice la gran comisión, y recibiréis poder y me seréis testigos, Por tanto, el 18, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Enviando el Padre, Jesús y el Espíritu Santo a ser bautizados en las tres personas, porque son indivisibles, no se pueden dividir, tienen personalidad diferente. El Espíritu Santo es una persona, igual que el Padre, igual que el Hijo. El Espíritu Santo en 1 Corintios 2:10 dice así, en 1 Corintios 2:10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Es una persona que tiene intelecto, que tiene mente, que escudriña, que sabe todo, que conoce todo. También dice en Efesios 4:30, allá adelantico, que el Espíritu Santo tiene
emociones. Efesios 4:30 dice, y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Entonces, el Espíritu Santo también se entristece, también tiene emociones, algo que a veces desvirtúa la realidad de que no es una energía, sino una persona que tiene intelecto, que tiene emociones. ¿Será que tiene voluntad del Espíritu Santo? Amén. Primera de Corintios 12:11 dice ahí, en Primera de Corintios 12:11. Pero todas esas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Él tiene voluntad para hacer de acuerdo a lo que Él quiere. Él tiene una voluntad como la del Padre. Él lo sabe todo, lo escudriña todo. Él es omnisciente, Él lo sabe todo. Él es todopoderoso también. Y es un ser eterno. En Hebreos 9:14 dice la palabra de Dios en Hebreos 9:14. Si alguien lo tiene antes, lo puede leer. Dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Amén. ¿Dice el Espíritu qué? Eterno. El Espíritu no es pasajero. Nosotros somos pasajeros. Pero el Espíritu es eterno. Desde la eternidad hasta la eternidad, el Espíritu Santo está ahí. Algo increíble, algo maravilloso saber quién es el Espíritu Santo, que forma parte de la Trinidad y que es una persona. ¿Dónde comenzó la actividad del Espíritu Santo? En la creación. ¿Pero dónde se manifestó? En la tierra. El día de Pentecostés, ¿cierto? Cuando Dios le dijo, yo me voy a ir, pero voy a mandar el Consolador y recibiréis poder. Entonces el día de Pentecostés, donde estaban reunidos de varias partes, de varias naciones, de varios dialectos, vino el Espíritu Santo. Y ahí empezó la obra del Espíritu Santo aquí en la tierra. Cuando Cristo se fue, pero mandó al Consolador. Qué maravilloso que mandó al Consolador. O si no, hoy no estaríamos aquí. No había forma de que estuviéramos acá. Manda al Consolador. Y dice que Él, el Consolador, si es eterno, ¿acabará su obra algún día? Nunca, nunca, en la eternidad. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué más hizo el Espíritu Santo? Aparte de ser el creador, aparte de aquí en la tierra empezar su obra. Y en segunda de Pedro 1:21, otro hermano que lo quiera leer. Segunda de Pedro 1:21. ¿Qué hizo el Espíritu Santo? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Amén, qué maravilloso. Entonces el que escribió la Biblia fue el hombre, pero ¿quién lo inspiró? El Espíritu Santo les dijo lo que ellos deberían decir, hablar. No fue una revelación humana, aunque Dios usó 40 hombres de diferentes lenguajes, de diferentes señas, de diferentes estratos sociales. Increíblemente Él inspiró a cada uno para que escribieran lo que Dios quería revelar al hombre. Algo increíble. Dios reveló. El Espíritu Santo inspiró a estos hombres. Y otro hermano que me lea 1 Corintios 12:13. Ahí atrásito. 1 Corintios 12:13. ¿Qué dice del Espíritu Santo? Porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados,
sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber del mismo espíritu. ¿Quién nos bautizó? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo es aquel que nos bautizó en el cuerpo de Cristo. ¿Y cómo hizo esa labor el Espíritu Santo? ¿Qué fue lo que hizo el Espíritu Santo para convencernos y bautizarnos en el Espíritu Santo? Algo maravilloso, algo que solo podía hacerlo Él. No lo podía hacer el hombre, pero Dios manifestó a su Espíritu Santo para que nosotros entendiéramos que la única forma de ser bautizados en el Espíritu Santo es mostrando nuestra condición, lo que éramos sin Cristo. Y dice ahí en Juan 16, de 7 al 9. Juan 16, del 7 al 9. Dice, desde el 8, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Qué labor tan impresionante la del Espíritu Santo. ¿Quién nos convence de pecado? ¿Nos convenció la persona que está al lado y nos compartió el mensaje? No fue. No fuimos nosotros. Fue el poder que usó esa persona, su Espíritu Santo, y Dios iluminó mi condición de pecador, que estaba separado, incomunicado, perdido, que necesitaba un Salvador, que necesitaba tener una nueva vida, y que usó circunstancias difíciles en cada uno de nosotros. De pronto una separación, de pronto una pérdida de un ser querido, de pronto un quebranto de salud, de pronto una pérdida económica, pero que Dios usó eso para que yo reconociera mis malas decisiones que había tomado durante muchos años y poder ver que estaba necesitado de un Salvador. Y Él dice que me reveló el pecado. A cada uno de nosotros nos reveló el pecado. Amén, mis hermanos, porque fue Él el que nos lo reveló. Fue algo que nos abrió los ojos. Y me hace recordar el día que yo iba a tomar una mala decisión en mi vida y Dios me confrontó con su palabra de mi condición delante de Dios, porque yo me creía bueno, porque me comparaba siempre con los otros. Pero cuando oí mi corazón, entendí lo malo que era. Vivía una vida doble, aparentaba una cosa sin serlo. Pero Dios obró en mi corazón para que no sucediera algo terrible y me confrontó. Y ese día entendí que necesitaba un Salvador. Yo no conocía a Cristo, pero ese día le rendí mi vida a Dios y le dije, si tú existes, cámbiame, porque eso soy lo que soy yo. Y Dios hizo una obra en cada uno de nosotros grande y majestuosa y gloriosa. Y gracias a Él es que estamos hoy aquí en su presencia. Esa es la función de convencernos de que merecíamos el juicio de Dios, pero que su juicio no fue sobre nosotros, sino su Hijo en la cruz del Calvario, la justicia aplicada sobre Él nos da a nosotros salvación. Nos declara justos, nos declara hijos de Dios. Y fuera de eso, cantábamos que nos dio ¿qué? Herencia. Algo maravilloso. Pero lo más increíble también que hizo el Espíritu Santo es que nos dio una familia. Ustedes son mi familia espiritual. La familia de Dios somos cada uno de nosotros. Los que hemos depositado nuestra confianza somos miembros del cuerpo de Cristo. Algo maravilloso que está ahí en 1 Corintios 2:14. Si no estoy mal, está ahí. 1 Corintios 2:14. Bueno, algo importante ahí, antes de entrar a ese tema. Dice 1 Corintios 2:14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura.
Y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. El hombre natural sin Cristo no puede entender las cosas espirituales. No las puede comprender, no las puede discernir, no las puede comprender. Y esa es la condición en la que estábamos nosotros. Era nuestra condición natural de cada ser humano, es que no puede entender las cosas espirituales. Pero gracias a Dios, como comentábamos ahorita, fuimos nosotros iluminados por el poder de su Espíritu Santo. ¿Y ahora a quién le pertenecemos? ¿De quién somos propiedad? Efesios 2, 1, 13. Dice que nosotros, habiendo escuchado el Evangelio y habiendo creído en él, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Cada uno de nosotros tenemos un sello. ¿Usted ve el sello de su hermano al lado? No lo ve, pero fuimos sellados. Somos un sello que no se borra, que no se puede quitar. No depende de mis buenas acciones, sino depende de lo que hizo Dios. Cada uno de nosotros fuimos sellados y le pertenecemos a Él. Somos de Él. Y fuera de eso dice, como les comentaba, tenemos una nueva familia. Ahí en Efesios 2, 19 al 22. Efesios 2. ¿Quién lo quiere leer? Otro hermano que lo lea. Efesios 2. O una mujer si quiere leerlo. Efesios 2, 19 al 22. No por obras para que nadie se gloríe. Efesios 2, 19. Efesios 2, 19 al 22. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Amén. Somos conciudadanos de la familia de Dios. Y dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces, aparte, ¿qué somos? Un templo. Un templo. Tú eres un templo de Dios. Tú eres un templo de Dios aquí en la tierra. Pero ese templo muchas veces tiene problemas. Muchos problemas. Y Jesús llamaba la atención a muchos problemas de hermanos que tienen problemas en ese templo. Quiero compartir 3 problemas que normalmente tenemos, los que decimos tener y ser parte y tener el templo del Espíritu Santo. Y uno de los principales problemas está leamos ahí, no quiero leerlo acá, en Primera de Corintios 3:16. Primera de Corintios 3:16. Dice así la palabra de Dios. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Había una pelea interna ahí por ser mejor que otro. Yo soy mejor, yo soy más grande que usted. Había celos, contiendas. Y eso pasa en la iglesia de hoy. A veces hay celos, hay contiendas, hay enemistades entre los mismos creyentes. Y Dios llama la atención a eso. ¿No sabéis que sois templo del Espíritu Santo? ¿No sabéis que eso no está bien? No tener contiendas. Si tú tienes algo contra un hermano, Dios nos manda a ir al hermano y no contarle a otro, porque eso se llama chisme. ¿Pero somos tendientes a eso? Sí, muchas veces somos tendientes a guardarnos las cosas y a no decirlas al hermano. Debemos, mis hermanos, con humildad, lógicamente, y con respeto, ir a donde el hermano que de pronto yo he hablado mal de él o he tenido malas actitudes. Porque somos templo del Espíritu Santo y Dios nos manda a que vivamos como una familia unida, comprensiva, ayudándonos unos a otros. Otro problema grave que se presentaba en la iglesia de Corinto. Corinto era una iglesia bien difícil.
1 Corintios 6, 19. ¿Y quién lo quiere leer? ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vosotros? Vuelvo otra vez, ¿no? Primero dice, ¿no sabéis? Y el otro dice, ¿no ignoráis? A veces ignoramos que somos templo del Espíritu Santo. Pero ¿cuál era el problema? De ahí los pecados sexuales, que hoy en el día pululan y abundan, aún en el creyente. Pecados que nos atormentan, pecados que no queremos dejar muchas veces, pecados que a veces nos llevan a cometer cosas que no son debidas. Y lo digo por causa propia. Muchos cristianos luchamos con los pecados sexuales, más los hombres. Pero a veces se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo morando en nosotros y que Él tiene el poder para decir no. A veces nos dejamos llevar por nuestra naturaleza caída y nos dejamos seducir por las cosas que ofrece este mundo. Y es increíble cómo seduce este mundo, ¿cierto? Hoy las propagandas, ¿cómo son? Sensuales. Las mujeres, ¿cómo se visten? Sensualmente. Lucho dice, ya ni se visten. ¿Sí? Y eso, mis queridos hermanos, es algo que nosotros debemos evitar. Si algo que debemos evitar es no dejar las puertas abiertas al enemigo y a nuestra naturaleza. Hay que cerrarlas. 1 Corintios, ¿en cuál íbamos? 2 Corintios 6, 16, otro hermano que lo lea. 2 Corintios, ahí adelantico, 6, 16. ¿Qué dice 2 Corintios 6, 16? Nadie se atreve a leerlo. Brian. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque nosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén. O sea, ¿hay algún acuerdo entre el creyente y el inconverso? ¿Hay alguna afinidad? No, no hay nada. No hay afinidad. No hay afinidad entre un creyente y un inconverso. Pero muchas veces ustedes jóvenes que están creciendo se dejan seducir por los jóvenes o las jovencitas. Dicen, no, yo lo traigo a la iglesia para que él cambie. Y resulta uno alejado más bien. No se dejen seducir, no nos dejemos seducir. No hay nada que ver, que es muy buena gente, muy querido, pero es inconverso, no es creyente. No tengo nada que ver con él. Debo ser testimonio, pero no debo andar con él. No debo hacer negocios con los incrédulos. Es más, ¿podemos tener ídolos nosotros? Claro, ¿qué ídolo puede tener el creyente? Una persona, el amor al dinero, el trabajo, la esposa, los hijos, el deporte, el poder. Podemos tener ídolos enmascarados sin darnos cuenta. Y no nos damos cuenta, como dice. Y son cosas, tres cosas importantes. Los ídolos, los pecados sexuales que habla aquí Corintios, y andar pleitando unos con otros. Y somos templo del Espíritu Santo. Dios nos ha llamado a recordar que tenemos un templo sagrado y santo. Pero gracias a Dios, porque aparte de eso, que mora en nosotros, ¿qué hace el Espíritu Santo? Aparte de que ya vive, de que ya nos salvó, habita en nosotros, tenemos una familia, ¿qué más hace el Espíritu Santo? Romanos 8, creo que es uno de los pasajes más impactantes
para nosotros, que habla sobre la naturaleza pecaminosa y la que tenemos actualmente. Va a leer desde el Romanos 8, desde el 4. Bueno, desde el 8, qué bonito leerlo. Dice, ahora ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¡Oh, qué seguridad! Ya no soy condenado, ya no hay condenación para el que está en Cristo Jesús. El que ha rendido su vida a Cristo, eternamente ya no es condenado. Qué peso tan grande nos ha quitado el Señor, que ya no somos condenados. Que hay un futuro y hay esperanza, como cantábamos ahorita. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. O sea, los que están en Cristo desean andar en la carne, en su vieja naturaleza. No, desean andar en el Espíritu. Pasemos al 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él, no es de él. ¿Cómo estamos viviendo, mis hermanos? El Espíritu Santo nos instruye y nos capacita. Nos da el deseo de no andar, de no conformarnos a la carne. Dice que nos ocupamos en las cosas espirituales. Qué bueno es ocuparse en el servicio de la iglesia. Qué bueno es servir en la iglesia. Decir, bueno, aquí estoy yo, ¿en qué puedo servir? Quiero servir en la obra del Señor. No importa lo que tengas que hacer. Qué bueno es involucrarse y ocuparse en los negocios de mi Padre, decía el Señor. Dice ahí también que piensan en las cosas del Espíritu. Pensamos en lo espiritual, en lo que tiene valor, en lo que vale la pena. Jesús dijo, coloquemos la mirada en las cosas de arriba y no las de la tierra, que son pasajeras. Esto es pasajero, pero las cosas eternas tienen mejor valor. Y el Espíritu de Dios dice que nos capacita y nos instruye, nos alienta, nos da el poder. Dice en Efesios, en Hechos 1:8, que aparte de eso que nos capacita y nos instruye, ¿qué dice que tiene el Espíritu Santo? Y Él les dará poder cuando venga el Espíritu Santo de la promesa. Tenemos un poder. Cada uno de nosotros tiene un poder. Pero muchas veces nosotros ese poder lo tenemos olvidado, lo tenemos guardado, lo tenemos alejado de nuestra vida. No lo aprovechamos. Tenemos un poder que es de Él, no es nosotros. Pero nos apropiamos de lo que ya tenemos, de lo que ya somos. Y aparte de eso, Dios nos regala algo maravilloso a cada uno de nosotros. ¿Qué será lo que nos regala a cada uno de nosotros? El Espíritu Santo. A cada uno en particular. Dones. Dios nos regala unos dones maravillosos a cada uno de nosotros. No son dados por quién. Por mí me los gané yo. Por lo bonito que hablo, No, son dones que Dios, dice en la palabra de Dios, que Él los reparte según como quiere. A uno les dio de sabiduría, a otros de enseñar, a otros de evangelizar, a otros de exhortar, a otros de animar. Qué bueno descubrir los dones. Podemos saber que tengo unos dones especiales. Y que tenemos ese poder en cada uno de nosotros. Ojalá que en nuestras vidas podamos descubrir esos dones. ¿Y cómo puedo descubrir mis dones?
teniendo comunión con Dios, no hay otra forma. Y haciendo, uno descubre los dones que va teniendo. Es más, hay hermanos también que le dicen, oiga, usted tiene el don de servicio, usted tiene el don de la palabra, usted tiene el don. Cada uno va haciendo y Dios le va mostrando los dones que tenía uno. Pero ¿será que, aparte de todo lo que hace el Espíritu Santo, habrá alguna responsabilidad de nosotros? Claro, no todo lo hace Dios. Nosotros también debemos colocar nuestra parte. Si yo tengo el deseo de correr una duatlón, ¿el deseo es bueno? Bueno, duatlón es correr atletismo y ciclismo, ¿sí? Entonces tengo el deseo es bueno, pero ¿qué debo hacer para que se haga realidad? Inscribirme primero, porque si no, ¿cierto? Cuando ya me inscribo, entonces ya digo, ay, ya me inscribí, ahora tengo una responsabilidad y un compromiso de hacerlo. No solo es el deseo, tú puedes desear muchas cosas, pero si no tienes el compromiso, de nada vale. Tienes que tener un compromiso real y verdadero, una responsabilidad. ¿Y a qué nos ha llamado Dios entonces? ¿Cuál es la responsabilidad de cada uno de nosotros? A trabajar en el reino. Muy bien. ¿Qué más? ¿A cómo? Predicar la palabra. Sembrar la semilla. Muy bien. Ser discípulo. Muy bien. Y algo que me impacta aquí es Colosenses 3:5. Quisiera que miráramos Colosenses 3:5. Rápidamente. Que dice Colosenses 3:5. Otro hermano. Ahí adelantico. Colosenses 3:5. Bueno, dice aquí, haced morir, pues, lo terrenal en vosotros. Pablo era paisa. Haced morir, pues. Haced morir. ¿Qué significa hacer morir? Quitar las prioridades que no edifican mi vida. Quitar, erradicar, sacar, extraer cosas que no glorifican a Dios. Eso significa extraer, sacar. Necesitamos todos los días ir a la cruz del Calvario para que todos los días podamos, a través de su Santo Espíritu, erradicar esas cosas que no glorifican el nombre de Cristo. Humillarnos delante de Él cuando hemos hecho las cosas que no son buenas, que no honran y glorifican su nombre. Erradicar de palabra. Y debe haber, el Espíritu Santo da frutos. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu Santo? Amén. Amor, gozo, paz, benignidad, paciencia. Contra tales cosas no hay ley, dice la palabra de Dios en Gálatas, que están los frutos. La responsabilidad del creyente también es orar, pasar tiempo en oración. La oración es algo fundamental. A mí me gusta salir a trotar y eso, pero cuando voy trotando, voy orando por muchas cosas. Donde estés en tu trabajo, puedes que estés haciendo, pero aparta 5 minutos de tu tiempo de descanso, de hacer pausas activas y ora. Son formas en que podemos, hay mucho por orar, mis hermanos. ¿Qué otra responsabilidad hay, como decía mi hermano Alejo? Estudiar su palabra. No nos quedemos con la predicación del domingo. Tenga un tiempo devocional con Dios. Tenemos escuelas aquí maravillosas para estudiar. Si le cuesta, le aseguro que estas escuelas son de bendición para estudiar, para edificarse en el cuerpo de Cristo y también para desarrollar los dones. Empezamos con un templo. ¿Cómo era ese templo que yo dije cuando de niño? ¿Cómo lo veía? Puro, santo, pulcro. Mi hermano, tú eres ese templo. No es este templo, eres tú mismo. Un templo, vete como Dios te ve.
Dios nos ve como un templo sagrado, santo, puro, de confesión, digno, que le honre a Él, que le glorifica a Él. Pero debemos dejar que el Espíritu Santo edifique este templo en nuestras vidas y tomar decisiones. Si estás andando en el mundo y en la iglesia, si estás haciendo cosas indebidas, tienes que tomar decisiones, porque tú eres un templo, también en lo que comes, en lo que miras, en lo que haces, en lo que profesas ser. Debemos vivir lo que decimos ser. Debemos vivir lo que predicamos. Y debemos ser un reflejo a este mundo del amor de Cristo. Un reflejo de su poder, de su gracia, de su misericordia. Todo eso lo cantamos hoy. Increíblemente, eso lo vivimos hoy. Y eso, mis hermanos, es el llamado hoy. A vivir lo que somos. Vive lo que ya tienes. Vive lo que ya tienes. Ya tenemos el poder del Espíritu Santo. Y tenemos todo para ser hombres y mujeres que honren y glorifiquen al Señor en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos y con los del mundo. Oremos. Padre, gracias te damos porque somos indignos muchas veces de presentarnos delante tuyo, pero tú nos has hecho dignos por tu amor y tu gracia en la cruz del Calvario. Gracias por salvarnos. Gracias por sellarnos, que somos tu propiedad. Gracias por querer capacitarnos, por tener una familia. Gracias, Padre, por poder desarrollar los dones y talentos que tú nos has regalado. Gracias, Dios, porque solo a tus pies podemos rendir nuestro corazón, rendirte nuestras vidas, porque tú conoces todo lo que hay en nosotros, nuestras necesidades, nuestras preocupaciones, nuestras angustias. Ayúdanos a ir a la cruz cada día, reconociendo que queremos ser como tú. Queremos reflejar al mundo de tu gracia y de tu misericordia. Y ayúdenos, Señor, cada día a reflejar el poder del Espíritu Santo en nuestras vidas. Que seas tú tomando el control de las decisiones en todas las áreas de nuestra vida, en el área emocional, en el área sexual, en el área del dinero y de tantas cosas que tenemos que tomar decisiones. Que seas tú tomando las decisiones y no nosotros, y que podamos ser guiados por ellas para gozarnos de tu presencia cada día y bendecir tu santo nombre y glorificarte en lo que decimos, hacemos y pensamos. A ti sea la gloria, la honra y la alabanza por la eternidad. Amén. Gracias, mis hermanos.